línea, conectado. Ayer no pudimos sacarlo, así que corrimos la columna para hoy. Nuestro amigo y columnista Leandro Santoro. Leandro, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? Buenas tardes, Leo. Santo Toro. Sí, acá estamos yendo a la facultad de clase. Sí, sabemos, así que bueno. Leandro, bueno, muchas cosas han pasado, así que te escuchamos, somos todos oídos. Sigue siendo primereando tu columna y el ranking de la página. Y también me llevé una sorpresa porque viste que te llega por Twitter tu actividad semanal y de RT es el tuyo con la nota, con la columna fue el más RTado. Mira qué alegre. Así que bueno, doble galardón. Bueno, nada, seguimos viendo, me parece, una semana gris, no tanto por el clima, sino porque el gobierno no logra meter pie con bola. Creo que hubo un desaguisado importante en términos del trato que tuvo con el sector del trabajo y con los empresarios en este fallido intento de pacto social, donde si vos te pones a pensar se fueron sucediendo una serie de desaguisados que van demostrando que el gobierno está siempre atrás de los acontecimientos y que es sorprendido por problemas que le van estallando día a día. Dijimos la semana pasada que había una situación muy precaria en términos de lo que fue el acuerdo con los sindicatos y con los empresarios, que llevó a Macri a tener que armar una suerte de acto donde la mitad del salón quedó vacío porque los sindicalistas decidieron no asistir, pero que de alguna manera al firmar ese compromiso de los grandes capitales de la industria nacional, digamos, comprometiéndose a no despedir gente, blanqueaba el problema de la desocupación, que es un problema latente. Incluso encuestas este fin de semana del diario Página 12 dicen que la mitad de los argentinos conocen o tienen un familiar que perdió el empleo. Entonces el gobierno como que no le pudo quitar el culo a la jeringa en este sentido y empezó a improvisar una suerte de defensa muy mal pensada, al punto que hoy nos encontramos con una situación inédita, que aparentemente hoy a la noche el PRO va a terminar acompañando la ley del Frente para la Victoria a los efectos de poder acelerar el veto. Sí. Es una maniobra, digamos, parlamentaria que no tiene antecedentes en la historia argentina, porque si te pones a pensar, nunca pasó que un bloque, digamos, que el oficialismo apoye la medida tácitamente de la oposición a los efectos de poder vetarla. La verdad que es incomprensible. Sí, por cierto, ¿no? Y supongo que será un veto total, además. No, por supuesto, a ver, ¿esto qué plantea? Plantea primero, obviamente, una política antipopular y antiempleo muy marcada, esto está claro. En segundo lugar, plantea también una suerte de improvisación, una nueva improvisación, como consecuencia, digamos, de la falta de lectura de la realidad. Vos pensás que si ellos no son inteligentes a la hora de evitar que se siga profundizando el problema del empleo y el problema del poder adquisitivo, van a tener dificultades para afrontar la elección de medio término del año que viene. Entonces la verdad es que están demostrando, digamos, no solamente una falta de sensibilidad, sino una falta de previsión política. Claro. Y después me parece que hay una situación muy compleja que está vinculada básicamente al ataque contra el empleo y contra el consumo, como consecuencia de este programa económico que incentiva la especulación financiera y que además disminuye la capacidad de compra y la capacidad de consumo de la masa salarial. Y la verdad es que esta semana se renovaron las LEVAX, se bajó 0,75%, lo que sigue generando una expectativa especulativa muy fuerte alrededor de la timba financiera, que desincentiva obviamente en la inversión privada y que desincentiva fundamentalmente el crédito para el consumo, porque esto parece por ahí muy complejo, pero cuando vos subís la tasa de interés o cuando mantenés la LEVAC en el 38%, no solamente encareces el crédito para la empresa, para la pyme, sino que además encareces también el crédito para el consumo. Entonces eso de alguna manera va enfriando la rueda económica. Por otro lado también me parece que hay una decisión política de asfixiar a todos con el tema del tarifazo. O sea, se está planteando ahora la posibilidad de una suerte de tarifa social para los clubes de barrio. Sí. Me parece muy bien, pero en la misma dirección debería ir con las pymes. Si provocaron este tarifazo, viste, el agua, el gas, la electricidad, también son insumos de la producción y del comercio. Entonces cuando vos te querés dar cuenta, al modificar la tarifa, terminás impactando también sobre la inflación que decís querer controlar. Estamos en una situación compleja. Recién hablaba con un compañero del Frente para la Victoria, un economista, que me decía que él no tenía claro cómo iba a salir el gobierno de la bola de nieve que se arma con las LEVAC. Porque las LEVAC, digamos, es un instrumento financiero y por ahí a la gente le cuesta comprender, digamos, la vinculación con la vida cotidiana, con la vida real, pero se está generando también un déficit cuasi fiscal, o sea, una responsabilidad que el Estado en algún momento va a tener que afrontar, porque 38% o 37,5% o 37% como está ahora
de tasa de interés significa que el Estado, cuando toma esos pesos, después tiene que emitir para pagar. O sea, es mentira que están achicando la emisión monetaria. Lo que están haciendo es, en vez de emitir para darle a los sectores populares a través de la asignación universal, del aumento de las jubilaciones o de la política de ingresos, buscando formas de complementar a través de los repros, que eran los mecanismos que se utilizaban antes para poder sostener el consumo, ahora están emitiendo para darle directamente a los dueños del capital, a los dueños de la timba financiera. O sea, no están reduciendo la emisión monetaria, la están redireccionando. Y me parece que esto cada vez va quedando más claro, y va quedando más claro en los sectores que forman opinión, que no hay un plan. Y esto es lo más triste de todo. Porque la verdad, Leo, es que vos podés... A ver, yo miraba hoy, por ejemplo, ¿no?, las noticias que vienen de Francia, las noticias que vienen de Brasil, ¿viste? En Francia hay un quilombo bárbaro porque se está proponiendo una reforma laboral. En Brasil hay un lío bárbaro también porque se está proponiendo una reforma previsional. Sí. Y en la Argentina, la semana pasada, tuvimos una de las movilizaciones más grandes de los últimos tiempos, luchando en contra del recorte del presupuesto educativo. Y si te pones a pensar, fueron 3 conflictos que vivimos en los 90. El conflicto por la flexibilización laboral, el conflicto por la reforma del sistema previsional y el conflicto por el arancelamiento de la universidad pública. Y la verdad es que esto, ¿viste? Una cosa es que haya un clima de época que te permita, digamos, dar estos debates, que es lo que está pasando ahora como consecuencia del repliegue de los proyectos nacionales y populares. Pero yo lo que noto acá es que en esta oportunidad está llevado adelante por gobierno, a diferencia de lo que ocurrió en los 90, estos gobiernos, tanto el de Temer como el de Olan, como el gobierno de Macri, me da la sensación que no tienen la legitimidad social que tuvieron los gobiernos de Collor de Mello, que tuvieron los gobiernos de Menem, o que tuvieron otros gobiernos neoliberales en el mundo para plantear esa agenda en los 90, que era nefasta, pero que respondía, digamos, por lo menos a un programa. Esto es peor, ¿me entendés? Porque es igual de nefasta, pero improvisada y sin legitimidad política, y fundamentalmente atenta contra una sociedad que ya vivió, digamos, en estos últimos 10 años o 15 años, en América Latina y en algunos lugares de Europa también, una suerte de reconstrucción del estado de bienestar. O sea, cuando en los 90 se planteó la discusión acerca del arancelamiento de la universidad, la flexibilización laboral, la reforma del sistema previsional, veníamos de una hiperinflación, veníamos continental, ¿no es cierto?, y un proceso, si querés, hasta de destrucción, digamos, del empleo como consecuencia de una fase del capitalismo que se planteó a nivel global. Y aunque parezca increíble, esa crisis del estado de bienestar generó legitimidad para que un sector de la población avalar esas políticas. Ahora no pasó eso. Entonces, viste, se está proponiendo en la agenda a los brasileños cuando le decís, mirá, te voy a subir la edad de jubilación, o a los franceses cuando le decís, mirá, voy a flexibilizar las condiciones de empleo, o a los argentinos cuando le decís, te voy a ajustar el cinturón, les estás diciendo que van a vivir peor y como vivían hace 6 meses atrás. Entonces, tienen el recuerdo todavía en la memoria colectiva de que hay otra forma de administrar los recursos públicos, que hay otra forma de organizar la economía, y no creo que sea tan fácil. Y además todos tenemos en la memoria los recuerdos de lo doloroso que fueron estas políticas. Entonces, lo que estoy viendo es que hay una suerte de corriente de pensamiento que se recicla, que vuelve a plantear viejos debates, pero que lo hace en una posición cada vez más pobre, cada vez menos política y cada vez con menos legitimidad social. Entonces yo me pregunto, ¿cómo van a ser estos gobiernos que están intentando llevar adelante políticas neoliberales para contener a un sector de la sociedad que naturalmente va a salir a protestarle, porque no le van a poder decir que uno es pobre porque se lo merece, o no le van a poder decir que se tiene que acostumbrar a vivir con menos de lo que tenía, porque ya sabe que eso es una decisión política y no es un designio divino de la economía de mercado. Sí, se me ocurre aquella frase, ¿no?, de que, bueno, la historia se repite la primera vez y la segunda inevitablemente como una farsa, ¿no? Sí, de Carlos Marx, la primera como drama, la segunda como tragedia, como farsa. Sí, claro. Como farsa. Y lo otro que tal vez se me ocurre, se me viene a la memoria el Jorge Abelardo Ramos, ¿no?, cuando habla de revolución y contrarrevolución, siempre hay un contraciclo, digamos. Claro. Y es lo que estamos viviendo. Estamos viendo un contraciclo, pero a mí lo que me llama la atención, te lo digo como si estuviéramos tomando un café, ¿no? O sea, la verdad es que uno tenía la sensación que en los 90, a través de las políticas del consenso de Washington, había una idea de dónde los querían llevar. Y tenían siempre la ventaja de que estaban implementando políticas novedosas. Sí. Acá no hay ni siquiera un documento como el del consenso de Washington, y además nadie tiene la sensación de que vamos a estar mejor.
se aplican estas políticas, porque la verdad es que, te pongo otro dato para que veas por qué se mezcla lo internacional con lo local. Aparentemente esta semana se va a juntar el Consejo del Salario, ¿no? Que es el consejo que nuclea a los empresarios, a los trabajadores y al Estado. Bueno, los dos primeros puntos que van a poner son productividad y descuento de las horas que por el derecho a huelga. O sea, en un país que tiene problemas de empleo, que tiene problemas de consumo, los dos primeros puntos que están proponiendo son productividad y reducir el derecho a huelga. Vos fíjate, es una locura, pero es el tema que está proponiendo Triasca, el ministro de Trabajo. Sí. Y fíjate cómo tiene que ver todo con todo, porque también se ha planteado en algún momento, y se planteó hace cosa de 2 meses atrás, y creo que por eso también el embate contra el PAMI y contra el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que son los recursos que tiene el ANSES, se planteó como un nuevo ensayo la posibilidad de repensar el sistema previsional argentino también. Que son todos temas que van cruzándose, pero lo hacen de manera torpe, de manera insensible, pero fundamentalmente desde una lógica muy antipolítica. Sí, no, destruyendo además algo muy sensible como el tejido social. Yo no lo tengo pensado, pero querría analogizar con los 90, cómo fue ese proceso también de destrucción del tejido social. Se me ocurre que no, bueno, desde ya no fue tan directo como ¿no? No fue en 5 meses por lo menos. Si bien atravesamos crisis graves, como las 2 hiperinflación, la de Alfonsín y la de Menem seguidas, no sé, habría que pensarlo, pero hubo derrota cultural, cosa que acá no hubo. Claro, acá cuesta mucho más, incluso la propia gente que votó a Macri sabe de y déjame decirte una cosa, abusando del tiempo, ¿no? ¿Viste que tengo un minuto? Sí, claro. Mira, hace una semana atrás yo me llamó la atención, impactado con una nota que escribió Jorge Fontevecchia en el diario Perfil el domingo pasado. Él planteaba que este gobierno no tenía un relato, él hablaba de una narrativa diferenciadora. Decía, bueno, es necesario un relato, inclusive para un gobierno liberal, es necesario un relato que le dé coherencia, sentido. Obviamente él lo planteaba como queriendo darle una mano a Macri, ¿no? Diciéndole, bueno, estamos perdiendo los debates, se instala la idea de que este es un gobierno de ricos para ricos. Viste, hay como una suerte de mala explicación de la herencia recibida, me alcanza con decir que la herencia es mala, si se comunica mal la medida, hace falta un relato. Y me quedé pensando que bueno, parte de eso era cierto. Y esta semana descubrí una pavada, pero que me parece que es reveladora, que es que el relato a este gobierno se lo ha dado la Chevrolet, la General Motors, con la idea de meritocracia. Claro. Con el aviso de meritocracia, ¿no? Sí. Ese aviso que entiende perfectamente el clima de época, obviamente un desastre desde el punto de vista de los valores que representa y la lógica, y lo propositivo. Lo propositivo, claro, pero es que a través de ese discurso de la meritocracia creo que este gobierno encuentra una suerte de narración diferenciadora, de relato, que justifica todo esto. Porque si no te pones a pensar, los economistas neoclásicos, al igual que esta suerte de budismo New Age, de los gurúes espirituales que tiene el macrismo, y obviamente también estos filósofos del individualismo y del egoísmo, trabajan siempre sobre la lógica del yo, a diferencia de nosotros que trabajamos sobre la lógica justamente del nosotros. ¿No es cierto? Para nosotros era muy importante la construcción de comunidad, la construcción de colectividad, la idea colectiva de la política. Y hay como una suerte de construcción narrativa diferenciadora que maravillosamente, digo, porque así debería ser para que sea coherente, proviene del mercado, es el mercado, son los dueños los que le dan a los CEOs, a los gerentes, la narrativa diferenciadora que les estaba faltando para poder darle coherencia a su gestión de gobierno, que obviamente termina en una suerte de darwinismo social, el sálvese quien pueda. Pero bueno, por lo menos tenemos contra quién discutir. Sí, y sabemos qué argumento usan. Lo dice muy claramente Alejandro Rosillo, ¿no? Dice, ¿por qué hablar tanto del colectivo? Dice, ¿por qué no apelar a lo individual? Decía el otro día en una nota con Roberto García. Pero bueno, tiene esa idea. Bueno, Leandro, un gusto como siempre, que queda claro y queda para pensar esto que vos proponés. Está buena la vuelta a lo que propone Fontevecchia. Además no se preocupan ni por tener un relato, no le va saliendo a los muchachos, no tienen posibilidad de abstracción, lo que tenga contenido. Termina dando una agencia de publicidad. Claro, se los impone, claro, son los daños colaterales del pensamiento, podríamos decir. Bueno, Leandro, un fuerte abrazo, sabemos que andás callejero por el ruido de fondo. Exactamente, estoy entrando a la facultad. Y vamos a hacer honor a esa callejerosidad y te vamos a pedir con un tema de callejero justamente. Vamos todavía, con frío pasado. Ahí estamos, Leandro, un fuerte abrazo.
Que se doble pero que no se rompa. Ahí estaba, representante de los irrompibles, Leandro Santoro.